Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en El Cofre de los Manuscritos, programa dedicado a la literatura universal. Y bueno, hoy tenemos un invitado, el profesor Bernal, de la Facultad de Filosofía, nuestro conductor de este programa, don Juan Cuba. Entonces, me gusta saludarlo. ¿Qué tal? Y pues, sin más, aprovechemos el tiempo y pues empecemos a platicar de algo que les anticipo a ustedes, que es un verdadero banquete. Entonces, Juanito, si nos haces favor. Claro, como no, vamos a hablar, como lo dijimos, de López Velarde, Ramón López Velarde, poeta zacatecano de Jerez, un poeta rara avis, un poeta inteligente, y como todos los poetas que han sido grandes en México, un poeta culto. No se puede ser buen poeta si no se es culto. Entiéndanlo, compañeros que nos están escuchando ahí atrás de la radio. No se puede ser gran poeta si no se tiene todo el bagaje de la tradición y los estudios griegos, los estudios latinos y los estudios hispanoamericanos del pasado. Todos estos poetas que han sido grandes tienen ese sentido de lo común, de haber sido hombres, de haber leído toda la tradición, en este caso hispánica, en este caso mexicana. López Velarde es un poeta raro en el sentido de que le gustaba la vanguardia, pero no en el sentido de la vanguardia del siglo XX, José Manuel, sino una especie de vanguardia que venía de Europa y sobre todo de la música de Wagner. Wagner, por ejemplo, introduce la quinta y la séptima en las grandes musicalidades que él hace en las orquestas y los trabajos musicales, cosa que es terrible. O sea, la quinta y la séptima en los acordes es terrible, o sea, se oye disonante. O sea, la tradición musical no lo acepta y Wagner lo hace, y en este caso López Velarde también lo hace, mete la quinta y la séptima en el endecasílabo. Todos los endecasílabos son realmente cortados, pero suenan y luego los remata con ripios que a veces suelen ser atractivos, palabras de último verso, que funcionan como rimas, pero que suelen ser ásperas, pero parece que el verso se sostiene, como hemos dicho la vez pasada con nuestro poeta Bécquer, el español, que en la cursilería se sostiene, a pesar de que está en la moda de la cursilería. Este hombre, López Velarde, se encuentra en una evocación de la vanguardia, pero una vanguardia distinta, directa de Europa, sin remoras de la idea española, pero que se sostiene, y eso es lo que hace grande a este poeta. Claro. Pues ya pusiste una primera carta sobre la mesa, un wagneriano en el terreno de la poesía. ¿Qué es Wagner? Wagner es la pretensión de un arte total, completo, de las artes juntas, trabajando de conjunto la música, la poesía, el teatro, etcétera, etcétera, todo junto. Son esos colosales propuestas de Wagner, monumentales, verdaderamente espectaculares. Eso es Wagner. En un cierto sentido probablemente eso lo haga tan difícil, pero tan rico. Un arte total, un arte de las artes juntas, trabajando en conjunto, es una aspiración grandiosa y muy difícil de alcanzar. Dijo. Sí, Wagner, por ejemplo, escribió un libro, yo recuerdo, se llamaba La poesía del futuro, algo así, sí, es esa. Y hablaba de esto, no precisamente de la poesía en general, o sea, la poesía gramatical, sino de la poesía musical. Lo adoptó, por supuesto, López Velarde, y López Velarde, curiosamente, hace lo mismo, o la misma temática que hacen los grandes poetas, es decir, siempre buscan su espacio y aplican ahí su estilo. En el caso de Otón es el hombre que le da rumor y vida a las piedras del desierto, a los barrancos, a los berrendos que cursan el desierto. Lo mismo hace nuestro amigo poeta antiguo Díaz Mirón,
con la selva, de alguna manera, porque él vive en Veracruz. Este hombre lo hace en la provincia, y para evitar caer también en los desiertos allá de Zacatecas, en las minas, da la vuelta a la provincia. Entonces va por la idea antigua de este mundo novohispano que todavía permea en el siglo XIX, donde él es ya contundente ciudadano. Su casa es totalmente una casa de la época novohispana. Y parece que él habla de toda esa memoria de los objetos que se compran en Francia, porque recordemos que en esa época del siglo XIX todo México era francés por naturaleza, francés por convicción y francés por importación. Es decir, éramos franceses casi, era el non plus ultra en ese sentido. Y este hombre empieza a adoptar las actitudes de los objetos y a darles vida a los objetos de su pasado provinciano. Y por supuesto, como dicen todos los autores, renombra a la gran provincia mexicana. Sí, dices y bien, un poeta raro, yo diría un poeta a contratiempo. ¿Por qué digo que es un poeta a contratiempo? Porque López Velarde produce su obra, digamos, en el momento de auge de la cresta más alta, más violenta, más radical de la Revolución Mexicana, pero López Velarde no está tanto interesado en describir los grandes hechos patrióticos, al sumarse a las grandes causas, etcétera, sino que él se describe a sí mismo como de una íntima tristeza reaccionaria, y a mí me parece que ahí nos da mucho las claves de su poesía, de qué es lo que a él le interesa, con qué vibra él. No está vibrando con los hechos sociales de su tiempo, con los grandes acontecimientos, en las grandes polémicas, etcétera. Díaz Mirón era un extraordinario poeta y era a la vez un hombre de luchas políticas, de duelos, de retos. López Velarde era exactamente lo contrario. Es imposible pensar en López Velarde en una escena como esas en las que se enredó Díaz Mirón. Le interesaba la intimidad, le interesaba lo delicado, lo suave, lo sutil, la penumbra, no la luz del sol directa pegando sobre él en un combate. Cuando López Velarde escribe La suave patria, a petición de José Vasconcelos, él lo dice: yo que solo canté del íntimo. Bueno, o sea, no había, digamos, en López Velarde esta idea de salir a la palestra del poeta patriótico, cívico, etcétera, o luchador, sino el poeta de la intimidad, de la penumbra, del reposo, de la contemplación y de la suavidad de la melancolía. Este es López Velarde, a contratiempo de un país que a mí me gusta mucho describirlo así. Se lo oí alguna vez a una persona que vino, una persona muy popular por aquel tiempo, que vino y dijo: yo estaba loco y llegué a un país que estaba loco. Ese era México más o menos en los años 20 por ahí, y era cierto, o sea, el país estaba muy loco, y en esos tiempos López Velarde pues es un hombre de una vida casi monacal, casi de retiro. Pero, a diferencia de los otros poetas, de los poetas de su tiempo, López Velarde tenía una hondura espiritual profunda que le permitía iluminar los objetos, relacionarse con ellos de una manera sublime. Y entonces él puede disfrutar de los palomos colipavos de Jerez, del reloj de su pueblo, de las campanas, de esta paz provinciana, que no es otra cosa que su paz interior. Este es, a mi juicio, alguna de las características que va a cruzar por la poesía de López Velarde. Tampoco era dado a los poemas de largo aliento, de largo alcance, sino al poema breve, exquisito, muy bien trabajado, como dice Juanito, con toda razón, pero que era como una alhaja, como una pequeña
obra de arte exquisita. Sí. Creo que eso es un poco para acercarnos en principio a López Velarde. Sí, yo leyendo Qué suave patria y viendo toda la crítica que hacen, me extraña que no hayan visto ciertas cosas, sobre todo la gente de los contemporáneos que hablaron sobre este poema, que se considera un poema cívico y Claro. se considera que es el segundo himno nacional mexicano. Pues, Así como el himno nacional norteamericano lo es al Cuervo, aunque no lo crean creer, sí, el Cuervo de Allan Poe es un himno para los gringos, aunque no lo crean. Ellos les encanta, ellos escogen sus propios modelos, ¿no? El nuestro es cívico, el de ellos es sepulcral, es de ultratumba, es negro, y además es campesino, porque al fin y al cabo el Cuervo tiene que ver con los campos, claro. y que enfrenta a Diana, a Atenea, y enfrenta a Allan Poe en las ciudades sobre todo más propiamente estadounidenses, como la de Boston. Claro. Boston es Estados Unidos. Seguro. Los demás, no sé, pero Boston es Boston allá, ¿no? Los habitantes de Boston son los que crean el Estado, o hacen crear el Estado estadounidense. Yo creo que Suave Patria es un texto realmente cívico, pero que fue recortado. Evidentemente Vasconcelos y todos ellos pidieron a este hombre el texto, y este hombre dio todo lo de Jerez, y está ahí todo quizá lo político, claro. Pero parece que se quería, con este texto, cerrar la cicatriz. Acuérdate que Álvaro Obregón cierra ya casi la cosa de la Revolución Mexicana. Claro. Entonces deseaban como que juntar a la parte revolucionaria, campesinos, alzados, criollos, y del otro lado estos grupos provincianos que son, ¿cómo? Hay que buscar un adjetivo adecuado, son nuestras, ¿cómo se le dice? Conservadores. Los conservadores contra los liberales, como ocurrió en la época de Juárez. Cuando terminó Juárez, se creó una revista, creo que se llamaba, como se llamaba esa revista, y allí publicaron los conservadores y los liberales, y empezaron a realmente hacer las paces. Parece que este texto era más largo, porque se ve que está entrecortado totalmente, y leyendo la obra completa de López Velarde, del señor Antonio Castro Leal, el compilador, veo que Jerez, o el poema Las Jerezanas, si yo le cambio Suave Patria por Las Jerezanas, es el mismo. Claro. Es el mismo. Y se ve que agarró de todos sus poemas anteriores de Zozobra, o de la anterior, perdón, no Zozobra, sino de Sangre Devota, agarraron ahí los textos y los fueron buscando de una manera cordial, porque parece que todos los textos están cortados. Se siente porque no termina la frase, y en Jerezana sí. En Jerezana genera el verso, genera la terceta, y se va a otra terceta, y sigue hasta acabar como una alegoría en decir lo que él piensa. Además, sí era político. Este hombre, recordemos que trabajó para Venustiano Carranza, fue secretario de Gobernación, fue secretario de Gobernación un tal Berlanga, creo que así se llamaba, y estuvo cuando Venustiano Carranza huyó, llevándose a la patria de alguna manera en el tren, y allí estuvo él. Explícame eso, ¿qué? Pues, explícame eso, porque él estuvo allí, y yo sé que mataron a todos, sí, claro. Pero él estaba allí, López Velarde. Bueno, tú acuérdate que la formación original de casi todos ellos eran de abogados, y López Velarde era abogado, trabajaban en dependencias de gobierno, cerca de políticos, digámoslo suavemente, no muy ilustrados, no eran hombres muy cultos, necesitaban, y era por cierto una conciencia de la época, en algunos de ellos necesitaban gente culta cerca de ellos que los ayudara. No había muchos Vasconcelos, había uno, y no había muchos Martín Luis Guzmán que ayudaran un poco a don Francisco Villa, o los López Velarde, que pudieran ser secretarios más o menos eficientes.
cerca de estas gentes, y una alternativa para un hombre de vocación artística pues era trabajar en el gobierno. Eso no quiere decir que el interés de ellos, los contemporáneos, trabajaron mucho tiempo en la Secretaría de Educación Pública, hicieron ahí, digamos, un lugar fundamental para ellos, y sin embargo, digamos, la política no, digamos, la política educativa o cuestiones de la política no era lo de ellos. No había, también entendamos eso, no había otra manera de sobrevivir, y era lo que se ofrecía en la época. Bueno, respecto de Suave Patria, yo lo que sé, lo que he leído por ahí, es que la idea de Vasconcelos, sobre todo de Vasconcelos tenía una idea muy peculiar del destino de nuestra patria. Y la idea de Vasconcelos es que la parte indígena, según él, ¿no? Yo, desde luego, la parte indígena era una especie de rémora que traíamos cargando, de la que debíamos deshacernos lo más rápidamente posible para afirmarnos en la cultura europea, etcétera, y entonces de ahí sí despegar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se enfrentaba Vasconcelos a los muralistas? Decía, pintan horrible. Claro que nos parecían a Miguel Ángel, a Rafael Sanzio. Decía, pintan horrible. Tiene razón. Y él era el que les tenía que pagar. Y entonces traía unos pleitos con ellos horribles, y él era el que les tenía que pagar porque él era el secretario de Educación Pública. Bueno, a Rivera se le pagó un viaje a Europa y se la pasó muy contento, pero pues... Pero ese no fue Vasconcelos, el que se lo pagó es claro que el gobernador de sí, esa. el gobernador de Veracruz, sí. El abuelito de esa. Dinero público y se le mandó a Rivera a que pintara como los dioses, ¿no? A que pintara como los franceses quizá de la academia, y llegó pintando figuritas y caricaturas. Ahí está la Alameda, el paseo de la Alameda. Yo he visto los retratos de los desnudos de Silvia Pinal, de todas las mujeres, de Pita Amor y todo el asunto, y me parecen unos muy malos y mujeres bellas que tuvo él, y no sabía hacer de esa belleza diosas, que es lo que debe hacer un gran pintor. O sea, Rivera era un mal pintor. De ahí Orozco era un dibujante del periódico, acuérdate, excelentísimo crítico y todo el asunto, pero un dibujante. Ahí están en Bellas Artes sus Vasconcelos traía unos pleitos con ellos, y lo que decía Vasconcelos es, como no tienen más remedio que tolerarlos estos, no queda de otra, entonces que pinten y que echen todo lo malo para afuera lo más rápido posible, y ya cuando ellos terminen empezarán otros a producir cosas más en serio. Vasconcelos tenía esa concepción, y Vasconcelos se acerca con Ramón López Velarde para pedirle este poema, pensando en esa concepción que él tenía de la patria, de, bueno, quitémonos ya de poetas que llaman a repartir tiros, etcétera, etcétera, y hagamos algo mucho más fino. ¿Y quién lo puede hacer? Pues nuestro Ramoncito. Porque si se lo pedimos a otros, veto a saber, va a salir una proclama insurgente ahí, una cosa de esa. Esa es, digamos, la raíz del poema. Bueno, el asunto es que no era López Velarde el mejor que podría haber cívicamente en un país. Cívicamente, creo yo, desde el punto de vista de un poeta como el que creó el himno nacional, el señor Bocanegra. Bocanegra es precioso, es correcto, está a la altura de muchos poetas, es increíble su vocabulario, su actitud, y claro, lo que más conocemos de él es su leyenda de que se encerró y la mujer lo obligó no es cierto, es un poeta para hacer ese himno, que realmente es un acto poético tremendo, completo, por supuesto, está mutilado, está mutilado porque está ahí un expresidente, ¿no? Ya hay 2 estrofas dedicadas a Santana, y entonces se mutilaron. Por supuesto, pero está muy bien escrito, nadie puede decir nada, está elegantemente escrito y da dignidad. Ese es un gran poeta de su época y posterior, porque todavía es gustoso escucharlo. Y cualquier música le pudo haber puesto, no importa, porque es un himno. Sí, claro. ¿Qué querría Vasconcelos? Un himno también, por supuesto. Y nos entregó, yo creo que este es un himno fallido, pero es bello.
Claro. Un himno es el que hace que al cantarlo se levante la fuerza de los hombres, ¿no? Porque al fin y al cabo un himno es la astucia de generar soldados. Hablemos claro, ¿no? Quitarles lo cobarde a los hombres y hacerlos valientes para la defensa de su patria. Primeramente, este himno, Suave Patria, está hecho en endecasílabos. Debe haber estado hecho en decasílabos y es lo que yo le diría, es lo que hubiese dicho Vasconcelos a este hombre: oye, házmelo en decasílabos para que entren ahí los tambores, ¿no? Y suene fuerte. El endecasílabo no sirve para eso. No es marchoso, ¿no? No es marchoso. ¿Por qué? Porque tiene una sílaba de más que hace descompensación. Luego está entrecortada, no cumple los acentos de sexta, cuarta y octava y novena, que hace el heroico, el decasílabo heroico, que sí sabía Velarde, pero no lo podía hacer, o no sé por qué no lo podía hacer. Y Vasconcelos, que sí lo sabía, pues tampoco no lo pudo infringir a que lo hiciera. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo pidieron y lo aguantaron. Ahora, queda como una hermosa anécdota, pero es una hermosa anécdota que parece que gusta, porque es pueblerino, es gustoso. Le quitaron lo político, por supuesto, y lo dejaron como una descripción de nuestra hermosa provincia, casi es toda la provincia mexicana. Claro, con imágenes que son entrañables, ¿no? El tren que corre como aguinaldo de juguetería, el aroma, el santo aroma de la panadería, son imágenes verdaderamente hermosísimas, y que te describen, para los que hemos tenido el inmenso privilegio de vivir en otros estados del país que no son la capital de la República, que es otra cosa. No, pero ¿qué vamos a comparar? Los poetas citadinos, que es importante, los poetas citadinos van a hablar de edificios, de cemento y asfaltos. Sí. ¿Cómo vas a hablar de la provincia, que donde están hechos los edificios a mano, por las manos de indígenas, de nuestros, ¿cómo se llama?, de nuestros paisanos, con el chirriguresco exagerado, con las pinturas que molestan a los ojos, es decir, los rosas, los verdes, y el campo y el paisaje? Un poeta citadino, ¿qué puede hacer ante un poeta provinciano? Por eso los grandes poetas provincianos son grandes, son bucólicos. Y luego, pues Ramón venía de un lugar que fue un Eldorado del mundo en la época colonial, como es Zacatecas y las ciudades adláteres, digamos, de Zacatecas. Lo digo porque incluso mi familia es de ahí, por el lado de mi papá, y entonces tienes otra visión de las cosas cuando conoces Zacatecas. La idea, el arte que te da Zacatecas es otra cosa, ¿no? Entonces Ramón tenía esa feliz cosa de haber nacido en un lugar de por sí bello, ¿no? Con una enorme musicalidad, un gran sentido poético, y donde encuentras estas imágenes, esta especie de San Antonio de Padua en que se convirtió Zacatecas, sobre todo cuando creció Ramón, de una gran tranquilidad, de una gran paz, con imágenes muy bellas para ver y disfrutar. Y Ramón, pues obviamente un alma sensible, se vivió eso a fondo. Eso no me cabe la menor duda. Entonces el poema hace mucha justicia a esa parte de México a la que casi nunca se le canta o nunca se recrea en la prosa, que es esta parte más dulce, más apacible, no la parte bronca de nosotros, la de charros, que como en algún momento del poema de La Suave Patria, López Velarde dice que se roban a la novia sobre las ancas de un garañón y en medio de tiros, etcétera. ¿No? Ese es otro México, ¿no? El otro México bronco, peleonero, rebelde, que no es el que exalta a Ramón, sino de una gran dulzura, de una gran paz, de una gran belleza provinciana de ciudades como Zacatecas, como Jerez, como Morelia, como la Oaxaca colonial, como Veracruz en otro sentido, que son simplemente pues alhajas y regalos para la vida, porque también esa es la diferencia, Juan. En la ciudad no se vive y sobrevivimos, que no es lo mismo, mientras que en el interior del país, pues es otro el ritmo, ¿no? Se siente uno hasta como
como si se hubiera tomado alguna de esas cosas raras que ahora acostumbran cuando anda uno en provincia, ¿no? Bueno, Borges, vamos a dictaminar si es bueno el poema de Suave Patria, que al fin y al cabo es el poema que le da pie a que este hombre sea grande, claro, porque es el más conocido. Borges, que no tiene nada que ver con nosotros, no. Está en la Patagonia, allá en Argentina, está allá en Buenos Aires, y Boi Casares, que anduvo en México y anduvo por acá, pues le ofreció a Borges, y Borges dice lo siguiente de López Velarde, dice, Velarde dice, en la Suave Patria, con su modernismo tan barroco y metafórico, una poesía intensa y fluida, dice, generalmente es más intensa y fluida que la de Lugones. Borges responde, sí, es superior a Lugones. Boy dice, e inferior a Rubén Darío. Sí, dice, sí, es claro, dice. Y luego Boy Casares dice, en todo el continente, el único país bastantemente adulto para desdeñar lo propio es la Argentina. O sea, indirectamente nos están diciendo nosotros que exaltamos demasiado en toda América Latina a nuestros poetas, cuando los desdeñamos o otro país o otra persona de otro país desdeña, no nos aguantamos y nos ponemos furiosos y echamos bronca. En cambio, Argentina, dice Borges, Boi Casares, que somos el único país que podemos desdeñar a nuestros propios poetas por maletas, por malos, por poetas menores y por bueno, en fin, que esa es la madurez literaria y tiene razón en algún sentido. Nosotros ya consagramos a López Velarde y no le podemos ver defectos. Claro que tiene defectos. Bueno, los endecasílabos que él propone están cortados, están todos asimétricos, es un ruidero, es como estar en el gallinero, donde están todos los gallos, que cada uno gritando, cacaraqueando, pero en él es válido, o sea, él lo logra ante el ruido, logra la melodía, que eso es lo curioso. La quinta y la séptima en el endecasílabo solamente los portugueses la pueden entender. El quinta y la séptima es lo que usan los portugueses del siglo pasado y del siglo XIX, porque sí lo supieron hacer. Pero en México y en todo el español, el quinta y la séptima es un ripio, o sea, suena mal. Pero este hombre lo logra y todos sus endecasílabos están conformados en quinta, luego jala una sexta, luego no le pone el acento. O sea, se oye un ruido. Su propio amigo Delgado, creo que era un maestro de allá de Veracruz, le dice que gramáticamente está perdido. Y tiene razón, está perdido López Velarde. ¿En qué otra cosa falla López Velarde? No es riguroso, no va a la forma y no crea con la forma del lenguaje estructuras, que eso es lo que hacen los grandes poetas. Él parece que el ripio lo ayuda, que la rima metida a la fuerza, pero excelente rima, y a veces, o simplemente por hacer ruido para manifestar una coloración del verso, lo hace bueno, pero es que el verso se sostiene con él. No filosofa dentro del verso, que es lo que también busca un crítico en saber el pensamiento del autor. Lo hace muy poco, por supuesto. Sí, claro. Es demasiado colorista. Como colorista es el otro poeta de allá de Tabasco, Pellicer. Es un colorista, los colores hablan. Este hombre Velarde, sabía muy bien para qué sirven las palabras y cuál es la función del vocabulario. Es más, lo dice él en prosa. Es más, sus últimos escritos, creo que del Minutero, él habla de cómo escribe, y eso es bueno, para que no fallemos los que hablamos sobre él. El verso está hecho con palabras, pero tenemos que ajustar las palabras adecuadas que tengan que sonar filológicamente con respecto a las demás para que generen una unidad. Después de la unidad, generar un vocabulario general, sistematizado para que el poema sea orgánico, es decir, que en todas partes veamos las mismas posibilidades del entorno melódico, cosa que no hacen los poetas que no saben estas cosas, y por eso sus poemas son muy malos, molestan el oído, no generan con respecto al contenido del poema la forma con respecto a la estructura del poema. Esos son los grandes secretos que utilizan y saben utilizar los grandes poetas. López Velarde sí lo utiliza bien, pero mete todas las herramientas malas a la fuerza. Y en eso se parece como el maestro José Luis Bernal a Dante.
Dante hace lo mismo con, con la Divina Comedia, la hace en mexicano, la hace en italiano, en tosco, en toscano. ¿No es así, maestro? Así es, sí, efectivamente. A veces el italiano en Dante resulta áspero. Las imágenes resultan grotescas. Los conceptos, que muchas veces son elevados a lo largo del infierno, muchas veces los conceptos son muy cargados de fuerte invectiva moral. Efectivamente, no estamos hablando todavía de Petrarca. Petrarca va a ser un poeta de la siguiente generación, y entonces entre el italiano, entre comillas, de Dante y el italiano de Petrarca va a haber pues varios siglos luz de distancia, porque Petrarca va a ser el poeta, el exquisito, el refinado, el que busca los matices, el que trabaja la musicalidad, el que adopta formas cada vez más adecuadas, más adherentes a un sentimiento lírico que en ciertos momentos tiene Dante, pero Dante no es un poeta lírico, es un poeta narrativo. ¿Sí? Entonces, pues sí, efectivamente. Entonces, no, adelante. Entonces, López Velarde, aún así, con todas esas herramientas difíciles como la tuvo Dante, ejerce el poema y ejerce todos sus poemas, porque todos sus versos tienen el mismo corte. Y ahí hay un problema también, es la creación del estilo. O sea, este hombre tiene estilo. Y lo peor de un estilo es que el crítico va a saber en qué consiste el estilo. Y si tú generas estilo, estás perdido como poeta. ¿Por qué? Porque puedes hacer con ese estilo cualquier cosa. Te conviertes en un obrero que ya puede hacer manufacturas del mismo corte. Es un peligro eso para la poesía. Para la narrativa quizá no, porque al fin y al cabo, por ejemplo, a Ortega y Gasset le decían, a Alfonso Reyes le decía, tiene el estilo galano. Y lo tenía Ortega y Gasset, que era un pensador alemán, un pensador español con la idea alemana, y que la trajo a España y lo trajo a la voz hispánica, pero era galano. Yo cada vez que leo a Ortega y Gasset me suena muy simple, y no es esa humildad del culto del hombre que sabe que baja el nivel para que todos nos escuchen, que también es un arte. Bueno, voy a decirlo, soy imbécil, maestro Gasset, porque he escuchado a otros poetas de su generación y son más adecuados, pero Ortega tiene el estilo galano. Ese es el problema, decía Alfonso Reyes, porque estaban peleados entre ellos, porque pues, se criticaban entre sí. En el caso de este hombre es fácil ver todo lo que hace, porque el estilo, desgraciadamente, es el vestido del verso. Y por supuesto, todo está correcto, es decir, todo está allí, y es cuestión nada más de quitar, por ejemplo, si yo a los versos de López Velarde, y hagan ustedes el ejercicio, compañeros que están estudiando por allá y quieren escribir, quítenle esas rimas y quítenle esas palabras domingueras, y pónganle cualquier sinónimo más lejano, más cercano, y van a ver que se hace prosa. Entonces, estamos hablando de que López Velarde es un poeta prosista, es decir, si le quitan esta idea de forzar el verso, él se encuentra en un poeta prosaico, y que perdonen todos los críticos que dicen lo contrario, pero yo se los demuestro, porque él cuenta, y ese es un problema de la poética. La poética generalmente no debe contar, para contar está la prosa, para eso sirve la prosa para describir, y describir muy bien, que también puede llegar a ser un arte. En el caso del verso, el verso tiene que contenerse a sí mismo y crear un diálogo con la lengua, y un diálogo con el pensamiento, y un diálogo con el conocimiento. De otra manera, el verso queda abstraído y seco. En el caso de López Velarde, que yo creo que es un sacristán metido a teólogo, que lo hace muy bien, genera cosas importantes, y por eso no ha caído.
no ha caído en ese sentido. Sí, no obstante lo cual, muy correcto lo que dices, no obstante lo cual, la musicalidad, las imágenes, el tono dulce, delicado, íntimo de López Velarde nos hace muy entender sus poemas. Pienso en un poema, me parece a mí muy importante, El sueño de los guantes negros. Ojalá nos hicieras favor de leernos con esa voz espléndida que tienes tú, que tienes el libro ahí en la mano, para que viéramos, sí, efectivamente, cómo en medio o junto con esos defectos técnicos que tiene su poesía, el corpus poético se sostiene. A ver si lo encuentras por ahí y nos haces favor de leérnoslo. Sí, habla José. Yo estoy todavía peor porque pues fui miope, pero ahora como estoy operado de cataratas, pues entonces traigo los lentes de contacto puestos ya de manera permanente, que es una maravilla No lo encuentro, pero rápido, vamos a leer El Campanero, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Adelante. Ahorita hablamos de la Tiáguida y todo el asunto. Nosotros estuvimos en Zacatecas solamente para escuchar la campana de Zacatecas, porque yo sabía que esa campana es única, y es más, la trajeron, la recordaron, la pusieron, y es original. Y estuve sentado en la cafetería frente de la iglesia, la parroquia esta, que estaba en construcción todavía, estaban remodelando, y escuché a las 5 de la tarde cómo llamaba a la ciudad. Y la campana es hermosísima, o sea, se queda casi 2 minutos en cada campanazo, pero es un campanar como no pidiendo que vengan, sino que te recuerda, y lo voy a decir directamente, te recuerda que las campanas se doblan por ti, es decir, por tu muerte. O sea, son campanas sepulcrales que te hacen meditar sobre la vida humana y sobre su existencia. López Velarde tiene un poema llamado El Campanero. Los voy a leer El Campanero, si ustedes me lo permiten. Dice lo siguiente: El Campanero. Me contó el campanero esta mañana que el año viene mal para los trigos, que Juan es novio de una prima hermana, rica y hermosa, que murió Susana y el campanero y yo somos amigos. Me narró amores de sus juventudes y con su voz cascada de hombre fuerte, al ver pasar los negros ataúdes, me hizo la narración de 1000 virtudes y hablamos de la vida y de la muerte. ¿Y su boda, señor? Cállate, anciano. Será para el invierno, para entonces. Y si vive aún cuando su mano me dé la muerte, compañero hermano, haz doblar por mí el ánima tus bronces. Evidentemente el texto al principio es un texto narrativo y termina con unos versos poéticos. Yo hice lo mismo, intentando buscar ese sonido allá en Zacatecas. Este texto que voy a leer a continuación es del año 2007, sí, 2007, y dice lo siguiente: El campanero, Ramón López Velarde. Haz de mí el beneficio de la gracia, campanero, a la escucha de dolores y el repicar constante de colores, anunciando hoy la muerta aristocracia. Ajuar y son tan lenta democracia que al campanero cansa de sudores y un olor excedente de las flores deja su aroma sutil Santa Casia. Enhorabuena, amigo campanero, que tus manos nos dejen de plañir el péndulo y el badajo cantanero, tus súplicas puedan lejos oír el doblar las campanas, aquí Nero, anunciando que todos vamos a morir. Este es un soneto y por supuesto está exagerado, ¿no? Está leído exagerado para que se
se vea para qué sirve el endecasílabo, ¿no? López Velarde, curiosamente, le gustaba mucho la música, le gustaba sobre todo la ópera, y llegaron aquí dos bailarinas que él se enamoró, una tórtola valenciana, aquí tengo el nombre, y otras mujeres que huyeron de la Primera Guerra Mundial o de las guerrillas ahí de la guerra que estaba anunciándose, y trabajaron aquí en los teatros del centro de México y fueron a verla. Y este hombre le creó todos los versos que te puedes imaginar. Muchos de los que están allí es muy probable que sean sobre estas mujeres que eran muy guapas, además bailaban excelente. López Velarde era un gran estimador de la ópera. Un gran poeta debe ser un escuchador de música y posiblemente un gran escuchador de ópera. De otra manera no tiene oído, no se educa el oído. Deberíamos, los que están atrás de la radio, intentar escuchar ópera a pesar de que no les guste, porque a veces hay óperas muy aburridas, pero sí es necesario tener un oído para ver cómo se oye el cantar de las palabras que hacen los músicos, que hacen los cantantes, a veces a las pésimas poemas narrados para estos cantantes. Pues el problema del oído para los poetas jóvenes es hoy que sufren unas descargas de ruido, de trallazos, de música concreta, además puesta en los audífonos directamente sobre los cornetes auditivos. Y el dato que te voy a dar, Juan, es para que te horrorices. Por ahí muchos de ellos, a los 30, 35 años de nuestros jóvenes actuales, padecen ya una pérdida notable del oído. Esos son datos de hoy, porque claro, pues se colocan los audífonos, le suben a todo volumen al teléfono o a la máquina de reproducir, o se meten a las discos y entonces su oído pues no les permite, no en vano es lo que ocurre, no les permite desarrollar ese sentido musical que se necesita para apreciar y para escribir poesía. Ese es un verdadero problema. Entonces, no te sorprenda que los poetas actuales pues sean verdaderamente tan rudos para construir sus versos. Siempre si no oye, si tienes el oído duro, es que ese es el problema. No nada más es contar las sílabas y distribuir con corrección los acentos. Es mucho más profundo que eso, es imaginar una melodía, cómo suena, cómo canta el poema. Tú lo decías hace rato, es una cuestión orgánica, es una unidad. Entonces, cuando no se oye, no se tiene el oído desarrollado, pues difícilmente vamos a tener poesía. Sí, ¿qué podemos aprender de López Velarde? López Velarde primeramente es un hombre que ama su tierra y se la juega, es decir, se la juega con lo local, que eso es lo que hay que atribuirle. No le interesa estar a la vanguardia de las cosas europeas, porque siendo local se puede ser universal. Lo local, mientras más entrañable es lo local, más grande es la universalidad que adquiere el hombre a través de su escritura. La copia de otras actitudes europeas que no son ni nacidas en México o no son nacidas en el lugar de nacimiento de un poeta, pueden estorbar a un poeta, lo hacen plagiario, lo hacen mediocre, y la crítica pues los va a acabar, los va a destruir, porque es muy fácil ver las influencias de los poetas y tendrían y ese sería el problema de los poetas. Se parece a Bukowski, se parece a los rockeros, se parece a Juan Gabriel, se parece a quien sea, y ese es el problema. Y no, un poeta debe parecerse a sí mismo y el color de su tierra natal. Claro, fíjate que si no te opones, no se opone el maestro Bernal, podríamos ir cerrando este capítulo sobre López Velarde. Y si tú me permites, el auditorio lo permite, voy a leerles El sueño de los guantes negros, que está aquí. Felizmente eso tiene de ventaja este armatoste que nos ha dado la tecnología moderna. El sueño de los guantes negros. Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada del invierno y lloviznaban
gotas de silencio. No más señal viviente que los ecos de una llamada a misa en el misterio de una capilla oceánica, a lo lejos. De súbito me sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros. Para volar a ti, te guió su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Al sujetarme con tus guantes negros, me atrajiste al océano de tu seno, y nuestras 4 manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho, como si fueran los 4 cimientos de la fábrica de los universos. Conservas tu carne en cada hueso, el enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros. Oh prisionera del Valle de México, mi carne de tu ser perfecto, quedaron ya tus... Y el traje aquel con que tu cuerpo fue sepultado en el Valle de México, y el figurín aquel de pardo género que compraste en un viaje de recreo. Pero en la madrugada de mi sueño, nuestras manos, en un circuito eterno, la vida apocalíptica vivieron. Un fuerte, como en un sueño, libre como cometa y en su vuelo, la ceniza, y del cementerio usted cual rosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí tenemos un invitado, nuestro amigo Luis Bernal, José Luis Bernal, maestro. Escuchamos, José Manuel. Pues, maestro, bueno, cerramos el capítulo de López Velarde y vamos a otro tema. La literatura italiana, pues, es una de las columnas fundamentales de la literatura universal, no solo de la literatura occidental. Sin la literatura producida en la península no existimos, no vamos a ningún lado. Y usted es un gran especialista en ese tema. Creo que nos va a hablar de los poetas del siglo XX, ¿verdad? Bueno, en realidad debo decir que la idea primeramente se había planteado de otra manera. Yo venía a leer poemas, a presentarme. Ah, perfecto, maestro. Pero como así procedemos, por favor. Pero sí, otro día, porque con mucho gusto. Es uno de mis poetas consentidos. Con mucho gusto, ya lo estamos en este momento firmando. Claro, ¿cómo no, maestro? Lo estamos firmando, sellando y decretando. Correcto. Entonces lo escuchamos a usted, maestro. Bien, buenas noches. Agradezco mucho a los amigos que están aquí conmigo, haciéndome el honor de presentarme. Me llamo José Luis Bernal. Durante 30 años he dado cursos de licenciatura en la carrera de Letras Italianas, carrera de la cual tengo ahora ya alumnos, aun cuando soy jubilado desde hace 6 años. Y bueno, está aquí también en este sitio uno de mis alumnos actuales que es poeta también. Les quiero decir lo siguiente: mi profesión me ha permitido, como decía aquí el maestro, acercarme a una de las literaturas fundamentales de la tradición occidental, que es la italiana, que ha sido uno de mis alimentos. Otra, desde luego, es la literatura mexicana y la literatura francesa. Entonces, yo me formé como lector porque hay una inseparable vinculación entre el lector y el poeta o el escritor. No hay escritor que no sea primeramente y vorazmente y con toda su alma primero lector. Entonces yo me formé desde pequeñito. Yo tuve la fortuna de que en mi casa, a pesar de que había una gran miseria material, pero había también libros por X o Y circunstancias que ya no podría yo describir del todo, porque hace muchos años, pero había libros. Entonces yo empecé muy pronto. Además soy poliomielítico, tengo muy fuertes
secuelas de poliomielitis que me han limitado físicamente. Y por lo tanto, ¿Aquí nació en la capital? ¿Nació aquí en la capital? Soy mexicano, ciudadano mexicano de aquí, de la capital de la República. Nací en 1950, en noviembre de 1950. Soy ciudadano mexicano, soy sagitario. Estamos transmitiendo para muchas partes, ¿verdad? En internet se puede conectar. Y tengo amigas que me están escuchando en Italia, en Colombia, en Guatemala, en Brasil, en otras partes de Latinoamérica. Y desde luego amigos muy cercanos, muy queridos que me están viendo directamente aquí en la Ciudad de México. Entonces eso es lo que soy de entrada. Fui un gran lector. Empecé a leer a Víctor Hugo antes que leer, al mismo tiempo que leía yo la familia Burrón, y leía yo también a los super sabios y los superhéroes y el Chanok y toda aquella literatura que es literatura. Son historias que se complementan con monitos y con un arte visual que es muy digno también, muy representante de la cultura actual. Ya después, tiempo después, me volví profesor de la universidad y todo esto, pero todo esto para aterrizar en el hecho de que me encuentro aquí muy contento de poder darles a conocer algunos textos, y si ustedes quieren hacer preguntas al respecto, con mucho gusto. Soy autor de una gran cantidad de traducciones que están publicadas, muchas de ellas, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Estéticos de la UNAM, en el Instituto en la Biblioteca de Filosofía y Letras. He trabajado muchísimo en la traducción, tengo un amplio currículum en ello. Entonces el traductor, el poeta, el hombre limitado físicamente, son una sola persona. Y de una u otra manera también quiero revelar lo siguiente: las limitaciones del cuerpo, por ejemplo, en Leopardi, uno de los grandes autores italianos de los que quizás podremos en algún otro momento hablar, que fue un hombre lleno de enfermedades y lleno de problemas de salud, pero eso justamente lo convirtió en uno de los grandes, en el mayor poeta del romanticismo italiano. Yo no me quiero de ninguna manera comparar con un poeta como Leopardi, pero Leopardi en la literatura italiana, Baudelaire y Mallarmé y Rimbaud, sobre todo Baudelaire, más que los demás, en la literatura francesa, y otros grandes autores, han sido el elixir que ha alimentado una alma sensible, que es la que les está hablando en estos momentos. Bueno, aparte de mi obra crítica en revistas especializadas, etcétera, de los cientos y cientos y cientos de páginas traducidas, por ejemplo, hice la traducción de todos los textos de los poetas futuristas. Sí, está publicada en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Colaborando conmigo estuvo una de las grandes mujeres de la italianística, que es la doctora María Lamberti. Y bueno, esto está a muy grandes rasgos. En fin, aterrizando, llego entonces a lo que es mi poesía. Creo que tengo una voz, y yo quisiera leerles. Tengo 6 poemas. Está en prensa ya el 7º, que se titula Ansias de Epifanía. Textos escritos entre 2015 y 2017. Traigo aquí la fotocopia. Traigo aquí también la fotocopia de un libro que fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se titula El Cordero y el Lobo, Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro muy... sí se ve, sí, ya se ve.
Soy también autor de un libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana. El título del libro es Hada de Marino Azul, que tuvo un gran éxito. Y en fin, de otros textos también, de versos. Entonces, si ustedes me permiten, quisiera leer en forma de panorámica, a muy grandes rasgos. El Cordero y el Lobo es un libro interesante porque presenta justamente textos desde mis primeros versos que después darían el corpus de un libro que se titula Lo humano inútil, publicado por Raúl Renan en 1980. O sea, hay una trayectoria, ¿sí? Y bien, de aquellos años lejanísimos, voy a leer un texto que se llama La cuenta de mis pasos, que escribí por allí de 1974, cuando yo era un chamaco. Ya era un joven, yo soy de 1950, entonces ya un joven de 24 años que ya sabe a lo que se está enfrentando en materia de vida, de historia, de amor, de cultura, de poesía, de intereses existenciales. Uno de mis intereses existenciales es precisamente la filosofía. Soy muy buen lector de filosofía. Y entonces todo eso de una u otra manera confluye, a fin de cuentas, en los textos poéticos. Es decir, que es un libro de poemas terminado, acabado, súper revisado y limado al máximo, con toda la regla horaciana del caso, que es, sino precisamente un momento que se termina de la expresión de vida interna y que el poeta deja allí en manos de los lectores para que ahora sean los que a su vez sigan el camino que llevan esos textos de ser leídos y de ejercer un influjo en el alma humana. Entonces, aquí vamos a leer La cuenta de mis pasos, poema de 1974. La calle huele a flores y a parejas, ha llovido y he vaciado en la acera mis pasos. Miro el vaho de mi aliento después de la lluvia, ven tibia y es mi sombra. La calle huele a flores y a parejas, ha llovido. He perdido el sentido del tiempo y también he perdido la cuenta de mis pasos. Voy por la noche, voy a la nada. Solo el vaho de mi aliento después de la lluvia me acompaña. De esa misma época que yo ya me encaminaba hacia el primer libro, titulado, vuelvo a repetir, Lo humano inútil, publicado por una editorial que desapareció. No sé si le suena el gran poeta yucateco que fue mi amigo, mi compañero de tertulias, Raúl Renan Sánchez. ¿Le suena? Y él fue el que en una editorial que se llamaba La Máquina Eléctrica, me publicó este libro, Lo humano inútil, en el cual quedó registrado este poema que después pasó a el libro publicado por la UNAM, que se llama El Cordero y el Lobo. Elogio a la locura. Hermana capuchina, que cambias por lunadas la viva carne rasgándose, y su alma, sus gritos ahogados en el tiempo de cifras, y ciertas veces llegan plegarias. Te apetezco, bella de tibios senos denostados, como tu terso Venus de intermitente olvido. El amor a los 20 años pareciera una tragedia,
quizás lo sea a ese nivel. Después, es cosa de olvido. Lucero. El referente es una actriz, una joven actriz, hablando de actrices y de mujeres que aparecen en las vidas de los poetas. Lucero era una joven actriz de una belleza impactante que estudiaba arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras en Muletas. Entonces era doblemente impactante y doblemente atractiva. Era sobrina del doctor Suárez, del doctor Recasens Siches. Del doctor Recasens Siches. Exactamente. Lucero es como un trino de ave rota que vuelve del suplicio. Es un dolor de vidrios y cuchillos que caen a plomo sobre los labios. Es un sabor que por amargo queda en los rincones de mis crepúsculos. Es desear cada pulgada de su piel en acecho. Es desear fornicar y hallarse por las noches solamente con la almohada. De esa misma época, Mare Nostrum. ¿Ves ese mar que se desborda? Es el mar de las lágrimas. Y tú eres un sapiens transformado en soldadito de palo. Tienes vino de sobra. Tienes sangre a diluvios. Contémplate los ojos horadados y secos. Embriágate. Serás uno de tantos náufragos con suerte. A quienes ya se abandonaron, únete. Échate a cuestas el áncora inconsciente y deja de penar. Ahógate. Sentir de ciegos. Percibo en torno a mí, como quien no tiene ojos y sin embargo llora por el universo, y me lleno hasta el cuello y hasta el alma de una angustia salada, oh Dios, salada y seca, que me entierra las uñas y me rompe la tráquea sin dejarme vivir ni que muera. Existo como el abismo, o como esta mosca amarilla que tiembla y ha venido a posarse junto a mi boca. Sentimos que gritamos en mil lenguas y que el cielo calla. Xola. Ahora es un ejemplo. Sí. Ruth, tomamos esa ruta. Xola, para Adelia Guerrero. Interesante poema porque presenta una ligera reminiscencia dantesca. ¿Cómo luce la ciudad infernal, sin ser Florencia, en esta hora de fanales feroces y de ambular de perros sin idioma? Arriba, el carro eterno se desliza hacia un planeta ingenuo. Por aquellos años había un poeta mexicano que es uno de los grandes poetas que yo he considerado que hemos tenido en los últimos tiempos en México, Efraín Huerta, cuyo hijo también es un gran poeta en estos tiempos presentes. Y siguiendo un poco la línea de los poetas de entonces, en especial de Efraín, que por esos años escribía
unos minúsculos poemas llamados poemínimos. Influenciado por esa tendencia, traté de hacer lo siguiente con otro tipo de tono y con otro tipo de elevación moral. Los poemínimos eran textos que no necesariamente eran los mejores de Huerta. Era un poeta de gran aliento, era un poeta cívico, patriótico, moral, una persona muy sentida, ¿no? muy dolida de la situación política de la época después del 68 y demás. Y los poemínimos eran como graciosos, ¿no? Pero en fin, con esa tendencia de utilizar menos versos para decir cosas, baluarte, a la par de los sueños, sonrisa, nunca del todo nos dejes solos. De aquellos mismos años muy dolorosos, pues como me dejan hablar, yo les agradezco porque puedo decir la relación que hay directa entre la vida y la poesía del poeta. Eran años políticamente muy duros para América Latina, muy duros para México. 1970, 71, 72. El 68 fue un momento brutal en la historia de México. Resultado en parte de un movimiento internacional muy positivo que vino a remover conciencias, a cambiar la moral, a cambiar una serie de cosas que eran susceptibles de cambio, que los cambios eran necesarios en ese momento. Pero por otro lado, estos hechos que generaban expectativas, generaban esperanza y por supuesto soledad. Si un poeta, si un escritor no tiene vida interna, no puede ser poeta. Si no siente soledad, impotencia, rechazo de la injusticia, amor, odio, ternura, compasión. Si no siente todo esto, y si no se siente solo, no es poeta. Y si no, que no, lo diga aquí nuestro alumno querido Carlos. La soledad no se llena, es el título. Texto de 1974. La soledad no se llena, no se trata de un cesto que pueda contener colillas, boletos de metro, papeles arrugados y secos por diciembre. Estar solo es andarse por las calles desnudas, ver sin mirar a las parejas. Nadie sabe cómo se tiene una pareja. No leer las marquesinas luminosas como un robot que solo programa el vacío en medio de las urbes complicadas. Soledad, es decir, no a las putas, no a los templos hipócritas que se burlan impunes con sus ídolos de oro, y morderse los labios, llorando en silencio, mientras huecas discurren las horas, y querer conversar sin hallar palabras. El amor. A junio. De manera que estamos a punto de celebrar el momento en que se puede leer de nuevo un poema que se titula Junio, con un epígrafe tomado del Génesis. Pero
pereció toda carne y todo lo que pulula sobre la tierra. Quisiera que esta tarde lloviera mucho, más que cuando Ararat, más que el mes 7 del luto favorable, con un caudal igual al hiperbóreo trazado en las antípodas del número. Quisiera que esta tarde lloviera como llueve tu vientre, no marchito, perenne, y que en cada regazo de sus vidrios se ahogara esta úlcera sedienta de tu sal dulce, esta tendencia onírica que me jala del alma, aunque seas tan ficticia como una hostia saturada de mitos. Yo necesito un Dios, y tú lo sabes. Empecé por desear tu saliva porque somos de arena. Necesito tu cuerpo y sin embargo lucho contra mí mismo en esta tarde. Me lanzo escupitajos en tu espejo, cerceno mis deseos y sé que tu amor me lastima igual que al bruto hienden la noble carne los arreos. Oh Ararat, oh delicia posible de que no quede piedra sobre piedra, de que nunca regrese la paloma, de que todo perezca por agua, de que aún no se inventen los noés y pueda reventar poco a poco todo lo que te digo en esta tarde, todo, tu edificio, ciudades, mundo, guerra, yo mismo con mis piernas maltrechas, yo mismo con mi papel, mi bisturí, mis frases, quisiera, Delma, Arabella mía, todo, esta necesidad de tus retratos y carne, de amar también tus zapatos blancos dejados con desgano entre mi pulgar e índice, cuando sales a andar entre las ruinas que nos amarran a los vivos. Yo necesito un Dios, y tú lo sabes, pero no significo más que un hombre. En esta tarde costra de junio, en que cada criatura debiera podrirse, en esta tarde aluminada, horrible, en que todo es tan seco como todo, y quisiera que lloviera y lloviera hasta morirnos de agua y de castigo, hasta anegar a fondo, que no brote todo lo humano inútil. ¿Qué te digo? El amor. Adelma, ¿qué pasa? Un epígrafe tomado de San Agustín, las Confesiones. ¿Por qué pasos llegué? No, ¿por qué pasos descendí hasta las profundidades del infierno? San Agustín. Pasas, y tus sienes golpean en mi pecho agoreros tambores. Pides beba la muerte en tu meñique, me protiendes insomnios en vértigo, y quisieras ahogarme en el limbo donde yacen los dioses varados y abismado. Ya sé que bien vales la divina tragedia de otro infierno. Entonces el destino en que creo es una sumisión a tu andar, y al comprenderlo, sangro como un niño que arrastran con regalos a la horca. En húmedo delirio enloquece mi frente, y toda mi hojarasca se derrumba del dulcísimo temor de mirarte, y me trincha la garganta mi sangre de abejas gladiadoras que te gritan. Pasas,
y martilleo más fuerte tu cuchillo en mi fondo de impulsos humanos, y me incorporo al ser de los locos que agonizan amando su verdugo, como insaciables hijos de arañas, y muero a filo lento, y me muero, porque nunca terminas de pasar. Siempre con la tendencia que me duró muchos años de hacer poesía lo más sintética posible, también pasando por la elección de un grandísimo poeta italiano llamado Giuseppe Ungaretti, que es considerado uno de los iniciadores del hermetismo y que llegó a formular versos, imágenes bellísimas, hermosas y con un carácter sabiamente sintético, como un famoso poema que dice en una sola línea: me ilumino de inmenso, me ilumino de inmenso, en donde chocan poéticamente el campo semántico de la luz y de la inmensidad en la voz poética. Yo me ilumino de inmenso. Entonces esta tendencia a la síntesis, en un poema titulado De Mística: no te me escondas, Dios, cada mujer te oculta en su laberinto. Laila. Pero cómo olvidarte, carne dorada de fragancias. Incendio. Tenía 16 años y por cuello un pie de azucenas. Un poema que se titula Típote. Años dolorosos. La juventud en cada época va siendo una época o un momento muy fuerte, muy doloroso. Muchas veces el poeta se enfrenta con la tragedia del mal en el mundo. Nosotros vivimos el 68, nosotros vivimos la Guerra Fría, el fascismo en España, un México sometido a un régimen durísimo, unipartidista que era terrible, nos daba mucho miedo en el 70, 71. Permítanme recordar un hecho que es muy doloroso para nuestra época, para nuestra generación. Nosotros nos comíamos a mordidas nuestras credenciales de estudiantes con la ilusa pretensión de que comiéndonos esas credenciales no seríamos identificados como estudiantes y corríamos menos peligro de ser asesinados por el ejército. Ese es el México de entonces, de esos años durísimos. Y por otro lado la Guerra Fría, dos imperios, dos tiburones o dos dinosaurios políticos horrorosos y ni a cuál irle, disputándose el mundo y los intereses de la hegemonía mundial. Entonces, Típote es un poema, es una preposición, es un adverbio que significa dónde en griego. De paso, yo les quiero aquí señalar que yo estudié el doctorado en letras clásicas
en la UNAM. Entonces, yo me decanté mucho por la filosofía, sé también mucha literatura clásica, pero me decanté hacia la filosofía, me gusta mucho la reflexión filosófica, y eso ha sido también muy útil para generar una poesía, como habrán notado, muy angustiada, pero también propositiva en sentido místico, en sentido filosófico. En este caso hay una pregunta: ¿a dónde? Típote, ¿a dónde? El poema dice en solo 2 versos: ahora que reviente el mundo, ¿dónde enlazarán su coito los fantasmas? El amor, presagios, tiempo de presagios, tiempo de miedo, tiempo de angustia. Atardece y entonan los pájaros alabanzas que no llegan al corazón de los misiles. La Guerra Fría. ¿A qué horas vamos a terminar? ¿Ahora que te despedimos? Hacemos un receso. Le vamos a hacer un poco más descanso. Bueno, es que yo leer, ya nomás finalizar con... Adelante. Ah, sí, ya, ¿no? Ok, correcto. Cierzo. Laila, muero sin ti, pese a la rama sin flor de mi vida. El amor. Para un amor de Benvenuto Cellini. Tu lengua, marfil recién tallado por mí. Muchísimo, muy depurada esta poesía final de los más bien reciente, ¿no? La más reciente. Los temas muchas veces son los mismos. Hay poetas que son obsesivos con ciertos temas, ciertos núcleos temáticos. Me consideraría yo un poeta que anda siempre detrás, haciendo especies de satélite alrededor del amor, de la búsqueda de Dios, y dantescamente de una crítica constante y feroz de la vileza y de la ruindad de la condición humana. Entonces, este libro, que se titula Ansias de Epifanía, tiene muy marcadamente esos 3 filones. Epifanía. Toda la vida es un andar andando. Hombres, dioses y astros caminan a su modo. Es esta la premisa. Y por esto quizá en el acto humano de andar amando, de amar andando, brotará una vez más la epifanía. Dios, parado en una esquina, no sonriente, sino llorando por nosotros, por la victoria pírrica de andar andando, de amar en vano, sin que nadie le haga el menor maldito caso. Y si al doblar la calle allí nos lo topamos, ¿será bueno invitarle un café en nuestro sitio acostumbrado? ¿Palmear sus hombros y decirle ánimo? ¿O seguirlo en silencio, paso a paso, arrastrando los guaraches entre miriadas de estrellas, con los pies y el ser todo derrotados, la mirada perdida, absorta por el camino de Santiago?
Dios, ¿no? El amor a Lolita. Este poema Lolita son variaciones libres sobre el motivo erótico perverso de una novela fascinante que es Lolita de Nabokov. Muchas veces en la vida supe quemar las naves. Hoy, con menos arrestos, no me faltan agallas para amar a Lolita. Los sabios dicen, ante la belleza fallecen los poetas, flores sensibles que muchas veces merodean lo satánico. Nunca antes lo supe. Fue pervertida por el diablo. Me extasié frente a un rostro infantil, unos bucles, sus vírgenes botones y candor, y esas piernas moviéndose al compás de la salsa, ese olor a gardenias impregnado en el sexo. La gocé muchas veces, pero no fui el primero, y una tarde me gritó varios nombres, y así irrumpió en el templo donde veneró mis imágenes. A bayoneta entró, sin balas, dispuesta a perforar, a hacer añicos, con la sonrisa y el desplante de ejércitos que arrasan ciudades indefensas donde ya solo quedaban creyentes. Y todavía quisiera rogarle no destroce los marfiles delicados, los mármoles de exquisito tallado, los retablos dorados cuyo valor es místico, vinculado al aroma del incienso que sube y busca el cielo, no a la guerra, el sadismo y el sexo. Y aún quisiera rogarle no pisotee mi interno, donde queda mi amor, la deseo igual que deseaba Baudelaire la botella de ajenjo, la desean mi carne y las garras del alma, y aún quisiera gritarle te amo, mientras saco con los ojos hinchados un clavel rojo y un pañuelo blanco. Entonces se abalanza, quedo mudo y no evito su abrazo. Y para terminar, un poema que creo que reúne muy bien un poco la cuestión de la temática de la condición humana, la temática religiosa, la temática filosófica. El poema se titula Diego José Manuel como maestro. Me parece maravilloso. Aquí está. A ver. No. Ok. Voy a detenerme en este poema que se titula Tristeza. Unos versos en portugués que dicen:
Desde do meu coração a sua morada é já demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Sergio Méndez. La vida es de unicel y sin caricias, y no puedes amar sino a los perros. Cuando llueve todo el día, lloro también mi interno, oteando el horizonte. Alzo la vista, miro un medio luto que solo puede retirar a Polo. Frente a la casa hay otra casa con balcones de hierro. Las personas fijaron raíletes tricolores en torno de sus muertos. Sin embargo, en su giro, las aspas van diciendo que bien vale el esfuerzo de aspirar ese viento. La vida es de unicel y cabizbajo. Poco a poco se aproxima el invierno. Y es el tiempo que viene a buscarme un recuerdo. Música del amor. Florecía entre las gardenias el momento para vernos. Dios mío, no me abandones. Corazón, sigue latiendo. Cierro con 2 sonetos, no son 3 sonetos. Una serie de sonetos a las vírgenes del Bistrot que escribí, son poemas muy bonitos, son escritos en sonetos, en decasílabos, y fueron resultado de una gran cantidad de vivencias en una cafetería en Coyoacán, atendida por chicas lindísimas. Entonces se convirtieron en las vírgenes del bistró. La paloma de nieve del bistró va repartiendo aromas a su paso. Es el bistró su corte, y ella mueve las gracias de su cuerpo, cadenciosa entre sillas y mesas. Parroquianos la miramos, sorbiendo un buen café. Ella lo sabe, un poco se sonroja, sonríe y le devuelve la mirada al centauro que aguarda suspirante, él también emanando aquel aroma del genésico impulso enamorado. En ese olor ya se incendió la tarde, con fuego de arreboles sublimados. Soneto para unos rizos nocturnos. Rizos nocturnos, quiero confesarme, entre tú y yo no va a suceder nada. Tan solo tu frescura rozagante y tu forma de ser flor de alborada. Por lo demás, el mundo gira y gira, y es falaz el decir no pasa nada. Cuando el café bistró te ve, suspira, y callando, te sigue una mirada. Tú, linda, femenina, esplendorosa, al amor, a la vida y a los hombres, sirves café, cervezas, naranjada, rizos nocturnos. Esta es una cosa que tú debes saber. Existe un hombre cuyo anhelo de ti no dirá nada. Soneto del final de los amores. La casa se derrumba con la lluvia. Poco a poco se quiebra en 1000 pedazos que nadie volverá a pegar mañana, ni pasado, ni nunca. Y llueve tanto. Ay, los pedazos están tristes. Saben que muy pronto serán pobre cascajo arrumbado a la vera de un sendero por el cual marcharán rumbo al carajo los dos que dentro aguardan que la lluvia se aplaque al menos, no prolongue tanto su espera, los libere de ese infierno. Fueron Eva y Adán, y es ya Caína, porque con un puñal a Adán amaga. Conmovido, los mira el Padre Eterno. El último de la serie,
Soneto del amor arrasado y hecho añicos. ¿Has probado el sabor de las ciudades arrasadas después de un largo sitio? Reducidas a pedazos de muros ensangrentados, muchas veces tibios de vida que ya fue, vida que tuvo el heroísmo de seguir luchando más allá de la misma vida cuando hasta el último aliento sigue altivo. ¿Has probado los ardores de Troya combusta, de Bagdad contra el infierno, acarreado por yanquis maldecidos? Pregúntale a quien se haya enamorado. Él te dirá el incendio de los cuerpos y el amor hecho añicos, pisoteado. Gracias. Damos muchas gracias a José Luis Bernal, poeta realmente agradable, sensato y que, curiosamente sincero. Eso es lo que hemos determinado aquí, que los poetas deben ser sinceros. Cuando no hay esa sinceridad, pues es muy difícil establecer algún paraje poético. El maestro es excelente. Pues sí, obsesivo en los temas, dice el maestro, maravillosamente obsesivo el amor. Y pues con una idea de la poesía, con unas imágenes que se quedan muy grabadas. La calle huele a flores y a parejas. Me encantó la imagen, me la llevo puesta. Me encantó la exquisita sensibilidad. Compartimos, maestro, la generación, porque yo soy exactamente de la misma generación. Y es cierto, bueno, los 68eros nos teníamos que comer nuestras credenciales para que no nos matara la policía, nos cambiábamos los nombres. Recuerdo, siempre les platico aquí a los muchachos y les hace mucha gracia, que cuando imprimíamos propaganda con aquellos mimeógrafos que traqueteaban como un alma en pena, teníamos que hacer fiesta en el departamento para que no se oyera el ruido, porque muchos compañeros fueron detenidos porque el mimeógrafo se veía traquetear y los vecinos se quejaban, llamaban a la policía y capturaban a los compañeros. Pero también teníamos mucho gusto, muchísimos de nosotros, por la poesía. Y había poetas entrañables que fuimos descubriendo, al propio Machado con los versos cantados con León Felipe, Machado, todavía chance de conocerlo, Facundo Cabral, Roberto Cortés, todos esos poetas del maestro Carlos Pellicer, Carlos Pellicer, Borges, además muy simpatizante en las posturas ideológicas de nosotros, Neruda, poetazo. Bueno, fue una generación así. Está el propio Efraín Huerta, que más que recrear usted un poemínimo al estilo de Efraín Huerta, me sonó casi como un haiku, maestro, porque los de Huerta estaban más cargados como de intención juguetona, la que quiera azul celeste, que se acueste. Decía el maestro Efraín Huerta, y en el caso del poemínimo del maestro, pues estaba cercano a la poesía sintética maravillosa de la poesía japonesa. Me ha encantado su trabajo, me gusta muchísimo. Lo felicito y me felicito de oírlo, porque siempre que descubro un poeta. Y habrá que frecuentar su obra. Déjeme preguntarle, ¿hay acceso a los libros? ¿Dónde los conseguimos? Bueno, este está ya en prensa, ¿no? En prensa. Este está en prensa. Saldrá en una editorial que se titula El tapiz del unicornio, dirigida por un gran escritor y editor, amigo mío, compañero de lides también universitarias, llamado José Antonio Lugo. Si me está viendo, saludos José Antonio, saludos al taller, un abrazo desde acá, y si no, también. Claro, desde luego ahí queda. Estos pues ya son, desafortunadamente es un tema doloroso, porque bueno, ¿qué cosa hace la UNAM? Publica los libros,
y después los mete en cajones. No. Eso es, me consta. Todos, no solo los libros de arte, o sea... Déjame que le cuente una cosa, eso es cierto. Hace muchos años, uno de mis amigos más entrañables, abogado, pero era jugador de básquet, encontraron una bodega de esos de con sus cosas deportivas, sus balones y eso, unos libros. Digo, si a uno le gustan los libros, metió las cajas en su coche y les fue a dejar a la casa. Unos discos de un protomédico de Felipe II, Francisco Hernández. Maravillosamente ilustrados. Francisco Hernández, sí, gran poeta mexicano. Sí, y toda la botánica y la zoología que se encontró en América. Y bueno, guardé los libros, siempre me han gustado muchísimo, esos otros libros que venían ahí en esa caja. Y hace no mucho, hace un par de años, quizá un poco menos, tuvimos la oportunidad de platicar con las maestras de grabado de San Carlos, fuimos a entrevistarlas, y me referían a ellos, esos libros, me dije, esos libros son fundamentales. Bueno, pues yo tengo por un accidente esos libros que yo nunca he visto circular, ni en una librería, ni en manos de algún otro compañero, etc. Es una edición maravillosa. La UNAM tiene eso, y lo lamento mucho. Ediciones bilingües, no sé si usted recuerda estas ediciones maravillosas de la biblioteca Escritorum Romanorum. Que se acaban de cumplir los 77 años, exactamente, hay un evento alusivo a Bibliotecas a la biblioteca. Textos sí, en latín y en español, maravillosos, por unos cuantos pesos. Canónicos. Por unos cuantos pesos, y verdaderamente tiene acceso a unos tesoros, y sin embargo, pues editan y ahí se quedan, y los que tenemos esa manía andamos a buscar esos libros para leerlos, para tener una idea. Pero ahora los poetas tienen, creo yo, una puerta de salida a su trabajo que es maravillosa, que es el internet. Eso a los poetas específicamente, a mí me da la convicción de que les ha ayudado muchísimo a defender su trabajo. No son nuestras épocas, ¿se acuerda usted de Costamic? ¿Cómo no? Costamic le publicaba a uno el libro, todo era para él, y a uno le regalaba unos cuantos ejemplares. Ya con esto estás pagado, de veras, juro que era así. Costamic era un editor catalán que pasaba, que no era cierto, por ahí ser el que trajo a León Trotsky a México, y publicaba poesía. Yo no sé si tú te acuerdas, Juanito, de Costamic. Sí, he publicado a Alfonso Reyes muchas veces. Sí, pero así era, y pues se tenía uno que aguantar, porque si no, no se publicaba el libro, entonces para que la obra no se pierda tal. Bueno, pues usted no tiene todavía página para que viéramos ahí su trabajo y tal. Pues yo publico esas cosas en Facebook, no todas, si me da cosa que me lo ven a fusilar. Yo creo que tengo que abrir una página también para ofrecer mis servicios de traductor y demás, ¿no? Y sí, para que pudiéramos hacer previo registro de derechos de autor de la obra del maestro. La UNAM ha republicado cosas interesantes. Por ejemplo, republicó un material de lectura que se hizo por allí de 1996 o algo así, de 9 cantos de Giacomo Leopardi traducidos por el servidor. Ese fue un adelanto de lo que después sería una edición de todos los cantos de Giacomo Leopardi, publicados en Granada, España, para el bicentenario del poeta. Pues precioso trabajo, maestro, y bueno, pues esperamos tener acceso a su obra cuando se publique. Sí, ¿no? Sí. Para ir a la presentación del libro y tal. Y maestro, Carlos, que me conoce muy bien, sabe que yo no digo simplemente por decir esta es su casa, maestro. Nos ha encantado convivir hoy con usted, escucharlo, y ojalá que sea la primera de muchas. Lo disfrutamos mucho y tenemos mucho interés en seguir su obra. Pues muchas gracias por la invitación, por el contacto, gracias al maestro Juan, al maestro, al amigo que fue el intermediario,
Carlitos, que es amigo de aquí, muy querido. Sí, como no, ese es un tipazo, el Carlos. Es un tipazo, es un joven poeta con mucho potencial, ¿eh? Ve que yo de pronto le digo, esto, aquí hay Baudelaire, aquí hay Dante, aquí hay tal, ya casi te salen de casílabo, ¿sí o no? Y vamos dándole forma. Es un proceso, toda una vida, ¿no? Seguro, pues muchas gracias a ellos. ¿Cómo te quieres cerrar el programa? Simplemente escuchar siempre las grandes voces de los hombres cultos como el maestro José Luis, que es nuestro invitado, y que los grandes poetas se hacen primeramente leyendo libros y después escribiendo. Gracias a todos, saludos a Carlos Chávez, director del SENAI, algún día lo vamos a tener por acá, mucho gusto, y gracias maestro José Luis, gracias Manuel, y nos vemos en la próxima edición del Cofre de los Manuscritos. Gracias.